Ya. Eh, Bueno, pues el día de hoy me voy a permitir presentarlos, que es mi casa y estoy muy contento por el tema que van a dar. Pues el día de hoy ya estamos en el Spine Webinar 66 y pues bueno, tenemos el gran privilegio de escuchar este gran centro médico Adolfo López Mateos, ISEM, de Toluca, a cargo de mi maestro, el doctor Milton Ruiz Flores. Él es jefe de servicio de neurocirugía. Y pues bueno, ahí como comentaban hace un momento, se ve toda la patología cráneo y de columna, se ve por parte del servicio de neurocirugía, el cual pues lleva el mando adecuadamente, y siempre lo he dicho el doctor Milton, una persona que tiene una amplia experiencia pues en toda la patología en general, la verdad. Muy, 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 muy amplia experiencia. Y bueno, como ponentes también tenemos a nuestro amigo, el doctor Carlos Morales Valencia, un excelente residente, y al doctor Eduardo Cortés Loyola, también residente de neurocirugía. Y pues bueno, para no quitarles más su tiempo, maestro Milton, si gusta dar unas palabras o iniciar la plática, adelante. Que nada, buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir algo de la experiencia de nuestro servicio. Recording Bueno, in progress. vamos a darle oportunidad al doctor Carlos Morales, que nos va a hablar de el balance y y la biomecánica de la columna en el tratamiento de las patologías del adulto mayor en relación a la región toracolumbar. Adelante, doctor Carlos Morales. Hola, pues muy buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar este Spine Webinar. Mi nombre es Carlos Morales Valencia y junto con mi compañero Eduardo Cortés Loyola, pues vamos a presentar el tema de fisiología, biomecánica, balance sagital y coronal en la cirugía de columna toracolumbar en el adulto mayor. Y bueno, para este tema que vamos a presentar el día de hoy, dividimos el contenido en dos grandes partes. La primera parte vamos a hablar de la biomecánica y balance sagital, que yo voy a hablar de esa parte. Y la segunda parte la va a hablar mi compañero Eduardo, que va a hablar del balance sagital en el proceso del envejecimiento. Y bueno, como bien sabemos, durante la evolución, el ser humano en un inicio pues era cuadrúpedo. Conforme pasó el tiempo, evolucionó hacia la bipedestación, lo cual hubo grandes cambios a nivel de la columna toracolumbar y de la región pélvica. Como vemos en la imagen de la izquierda, en la porción pélvica, es una imagen o un modelo anatómico de un gorila, en el cual vemos que la porción pélvica en su diámetro transversal está disminuido en comparación con el lado derecho, que es un diámetro transversal mucho mayor. Esto permite que la parte isquiotibial exista la colocación de mayores músculos vertebrales, lo cual permite que exista una postura pues en bipedestación, es decir, los músculos erectores de la columna vertebral. Entonces vamos a comenzar a hablar de la biomecánica, y para hablar de la biomecánica la vamos a dividir en cuatro grandes rubros. La vamos a dividir en la parte de la estabilidad, la movilidad, la alineación y la protección del sistema nervioso, la cual vamos a hablar más adelante. Bueno, en cuanto a la biomecánica de la estabilidad, tenemos que recordar que existen diferentes estructuras anatómicas, las cuales mantienen esta estabilidad. Dentro de estas estructuras anatómicas existe lo que es la parte discal o intradiscal, el cual está constituido por un anillo fibroso, que es la parte periférica, y un núcleo pulposo, que es la parte central. Tenemos que siempre pensar y recordar que existe la gravedad y la carga axial, la cual se ejerce sobre toda la columna vertebral, y en este caso la carga axial se ejerce de forma equilibrada. Al momento de que sucede eso, la parte de la presión intradiscal pues es equilibrada de ambos lados, como estamos viendo aquí en la imagen. Del lado derecho de la imagen C, vemos que la presión intradiscal existe únicamente de forma unilateral cargada hacia el lado derecho, lo cual provoca que el núcleo pulposo salga o se dirija hacia la parte de la carga axial perdón, el niño fibroso, y el núcleo pulposo se dirige hacia el lado contralateral, como estamos viendo en la imagen D. Estas presiones intradiscales fueron estudiadas en el año de 1964 por Morris, el cual le comentaba que la presión intradiscal de forma sentada era muy elevada, habla de 15 kilogramos centímetros cúbicos, y que esta carga intradiscal disminuía cuando estábamos en bipedestación. Él comentaba que les disminuía aproximadamente en un 20%, y posteriormente esta carga intradiscal disminuía cuando se encontraba el paciente en decúbito lateral. Posteriormente, en el año de 1999, Wilke hizo una revisión en base a la presión intradiscal anterior ya mencionada,
y él lo que agrega en esta nueva clasificación o en esta nueva gráfica son las actividades de la vida diaria en el paciente, lo cual cuando el paciente ejerce una carga de algún objeto, la presión intradiscal se eleva mucho mayor a la ya mencionada. Y otra de las cosas que menciona como cambio es que si el paciente se encuentra sentado y eleva las piernas, la presión intradiscal mejoraría. También hay que recordar que existen ligamentos en la columna vertebral, los cuales mantienen esta estabilidad de la misma. Estos ligamentos evitan que los movimientos de la columna vertebral sean excesivos y también ejercen una protección a la misma para que no sufra ningún tipo de lesión. Podemos decir que la columna vertebral toracolumbar actúa como una grúa, donde los cables tensores son esta parte que se identifica aquí en la imagen. La parte de la columna vertebral sería esta parte de aquí y la parte de la carga axial sería la parte de las póleas. Quiere decir que la columna vertebral está en completa estabilidad debido a que existen ligamentos, existen diferentes estructuras anatómicas discales que, aunque existe una carga intradiscal muy elevada, eso permite mantener en equilibrio la columna vertebral. Entonces podríamos decir que se mantiene como una grúa. También es importante saber que existen diferentes tipos de presión hacia la columna desde el punto de vista de la gravedad, los cuales al momento que ejerce una presión a nivel de los cuerpos vertebrales y de todas las estructuras vertebrales, genera una deformación de los mismos. Esta deformación en un inicio, como vemos en el punto A, pues únicamente va a generar cambios conformacionales que pueden ser reversibles a los cuerpos vertebrales. Conforme esta presión gravitacional avanza, la deformación aún puede ser reversible, pero si esta sigue elevándose, va a llegar un punto en que este cambio morfológico no sea reversible hasta que exista un colapso de los mismos cuerpos vertebrales o de la estructura vertebral completa. También debemos recordar que existe un mecanismo de acoplamiento toracolumbar, el cual se caracteriza de que si existe un plano de movimiento a nivel de la parte vertebral, pues de forma aleatoria va a existir un cambio de movimiento también en otro lado de la parte vertebral, y aquí lo ejemplifica. Podemos en la parte cervical rota hacia el lado contrario de lo que le haría la parte lumbar, y esto se le conoce como acoplamiento. Tenemos que recordar que existen las columnas de Dennis, una columna anterior, una columna media y una columna posterior. La anterior definida del cuerpo vertebral hacia adelante con el ligamento longitudinal anterior, la columna media de la parte media del cuerpo vertebral hacia el ligamento longitudinal posterior, y de ahí hacia atrás sigue el complejo ligamentario posterior. Todas estas estructuras mantienen la estabilidad de la columna vertebral. Si existe lesión en 2 de 3 de las columnas, podemos considerar que es una columna inestable. Ahora, como ya mencionamos, dijimos que existe una presión gravitacional sobre los cuerpos vertebrales, y como vemos, esta presión inicia desde cervical hacia la parte lumbar. Aquí en la imagen se observa que la presión cervical es mucho menor que la presión lumbar, y eso sucede porque la región torácica y la región lumbar tienen la carga axial superior de las vértebras adyacentes hacia arriba, y es por eso que tienen que adaptarse estas vértebras a las diferentes presiones que existen, y para eso los cuerpos vertebrales tienen que aumentar su diámetro conforme vayan bajando a nivel vertebral, así como su altura. Aquí vemos en esta gráfica del lado izquierdo cómo el diámetro, conforme va avanzando cervical, torácico, lumbar, este diámetro se va incrementando debido a la carga y la presión axial que tiene hacia arriba la columna toracolumbar. Y asimismo, también la profundidad, como la altura vertebral, tiene que seguir incrementando debido a que existe una carga axial importante a nivel de la columna vertebral, desde la porción cervical hacia la porción lumbar. Ahora, desde el punto de vista de la movilidad, pues sabemos que existe un plano cartesiano que define diferentes ejes de movimiento de la columna vertebral. Para poder saber esto, debemos recordar que existe una unidad funcional que está constituida por 2 vértebras, una porción discal y sus ligamentos adyacentes. Estos movimientos de cada porción cervical, ya sea cervical, torácica o lumbar, está determinada por los ligamentos, así como el tipo de articulación facetaria que estos presentan. Como vemos, estos movimientos pueden ser de traslación, pueden ser de rotación, así como de torsión. Y esto, como dijimos, depende del nivel y depende cómo este tipo de estructuras se articulan en diferentes puntos de la columna vertebral. Con esto nos referimos que en la columna cervical como lumbar, el flexo extensor es lo que más predomina. Al nivel de la columna lumbar y cervical, entonces lo que más predomina, y la rotación axial predominaría más lo que sería la porción C1, C2, y el otro tipo de movimiento predominaría más en la columna cervical. Y bueno, pero ¿por qué sucede eso? Porque recordamos que la articulación facetaria tiene diferente disposición de acuerdo al nivel de la columna vertebral. La columna cervical se comenta que las articulaciones que presenta tienen un plano coronal,
mientras que la articulación toracolumbar tiene una articulación de tipo tanto coronal como sagital, y la articulación de tipo lumbar, la articulación que presenta es una articulación de tipo completamente sagital. Entonces, por eso que el tipo de movimiento depende mucho de cada nivel y de cada articulación que se realice, depende del segmento que estemos revisando. En cuanto a la alineación, tenemos que recordar que existe un balance, y este balance quiere decir que las fuerzas sumatorias de todos los músculos o las fuerzas sumatorias que existen a nivel gravitatorio tiene que ser exactamente la misma a nivel de toda la columna. Y esto se debe a que existen músculos agonistas y antagonistas que permiten que esta fuerza no sea diferente en ninguna parte de la columna vertebral, y por eso existe algo que se llama centro de masa. El centro de masa se define como el espacio que se encuentra dentro de los pies, dentro de un polígono, como se ve aquí en la imagen, y de ahí surge el cono de eficiencia. El cono de eficiencia es un cono en el cual el paciente se encuentra en el centro del cono. Como vemos, la parte más inferior del cono está reducida en su tamaño y la parte más superior pues muestra una base muy amplia. Quiere decir que si el paciente se encuentra en bipedestación en forma de reposo y el paciente no está en movimiento, quiere decir que no tiene ningún gasto energético porque no requiere ninguna fuerza muscular para mantener esa, o sí la requiere, pero no de mayor eficiencia para mantener esa bipedestación. Pero si el paciente se empieza a mover a partir de este cono de eficiencia o sale del área del cono de eficiencia, pues para mantener la bipedestación obviamente pues requiere mayor trabajo de los músculos gravitatorios y también de todas las estructuras de la columna vertebral, lo cual va a definir que requiere un mayor gasto energético, y esto se define como el cono de eficiencia que acabamos de mencionar. También tenemos que recordar que existe el centro gravitatorio, el cual está definido a nivel de S2, y la línea gravitatoria, que se define como todas las fuerzas sumatorias que van desde la porción superior hacia el suelo del paciente. Y como bien dijimos, a lo largo de la evolución tuvo que modificarse tanto la columna pélvica como la columna en general, toda la columbar, pues existen dos parámetros muy importantes, que son los parámetros pélvicos y los parámetros espinales. Los parámetros pélvicos son tres principales, y los parámetros en esta ocasión vamos a mencionar los que son los parámetros toracolumbares. Como bien, el primer parámetro pélvico que vamos a mencionar es la incidencia pélvica, el cual se define como una línea que va desde la porción de la cabeza femoral hacia la parte central de S1 de plataforma superior, el cual se forma una paralela a esta, perpendicular a esta, el cual forma una graduación de 35 a 85 grados. Es importante saber que la incidencia pélvica no se modifica, la única que no se modifica es el único patrón estable dentro de los parámetros pélvicos, a diferencia de la pendiente sacra. La pendiente sacra, como vemos, se forma por una línea tangencial que pasa por la parte superior de S1, y tenemos otra línea que pasa desde la punta de la porción anterior de S1 hacia lo que sea la parte posterior. Esta línea forma una angulación de 32 a 49 grados, y esta sí es dinámica, a diferencia de la anterior. Entonces, dijimos que la incidencia pélvica es estática y existen dos tipos de incidencia pélvica. La incidencia pélvica de bajo grado y la incidencia pélvica de alto grado, que puede definirse como vertical o horizontal. Como vemos en la incidencia pélvica de bajo grado, estamos viendo que la parte pélvica tiene una área anteroposterior mucho más pequeña, como vemos aquí en la imagen, en comparación con la incidencia pélvica de alto grado que vemos en la imagen del lado derecho. También otro punto importante que se observa en la imagen es que la porción que está aquí redondeada se encuentra dentro de la línea media, a diferencia que la cabeza femoral se encuentra en la parte anterior la incidencia pélvica de alto grado. Y en la incidencia pélvica de bajo grado, vamos a ver que la pendiente sacra va a estar disminuida y la inclinación va a estar disminuida a comparación de la pendiente de alto grado, el cual la pendiente sacra está elevada, y aquí sí puede existir cierto grado de retroversión. Es muy importante. Ahorita más adelante que vamos a hablar de los cambios degenerativos de las personas de gran edad. Y bueno, el otro parámetro pélvico y el último es la inclinación pélvica. La inclinación pélvica se define como una línea que pasa por la porción femoral, y otra línea que pasa desde el centro de la plataforma superior de S1 hacia la línea femoral. Esta angulación tiene que ser de 6 grados a 31 grados. Y bueno, esta también es dinámica, este parámetro de inclinación pélvica. ¿Por qué? Porque este puede ser una retroversión o una anteroversión, y es muy importante. Cuando realiza una anteroversión, como vemos, el ángulo o la inclinación pélvica disminuye, que es la parte que está aquí. Vean cómo el ángulo está disminuido. Y del lado derecho tenemos una retroversión, donde vemos que aquí el ángulo está aumentado. Esto es muy importante porque son mecanismos compensatorios que existen en la columna vertebral durante el paso de la edad. Y bueno, entonces podemos decir que la incidencia pélvica es un parámetro estable, estático y que no cambia aunque el paciente sufra cambios degenerativos.
pero la pendiente pélvica y la pendiente sacra son cambios dinámicos, los cuales, pues, estos dependen de la incidencia pélvica. Y bueno, esos son los parámetros pélvicos. En cuanto a los parámetros espinales, a nivel torácico, tenemos la sifosis. Para poder medir la sifosis, se traza una línea transversal a partir del plato de T1 en la parte superior y otra línea transversal a partir del plato inferior de T12. De estas líneas transversales se trazan paralelas a estas mismas y va a formar un ángulo. Este ángulo se conoce como ángulo de Cobb y puede ser de 20 a 40 grados. Y también algo que mencionaba es que de T1 a T4 participa en la conformación de 8 a 10 grados que habría que considerar durante el tratamiento quirúrgico. Otro de los parámetros espinales que mencionaba es la lordosis lumbar y esta se define como una línea transversal que pasa a partir de la plataforma de S1, que es la que vemos aquí, y a partir del punto de inflexión. El punto de inflexión se define como el cambio de la sifosis torácica a la lordosis lumbar que estamos viendo aquí. Entonces, aquí sería el punto de inflexión, que trazaríamos la siguiente línea transversal y a partir de aquí trazaríamos las siguientes líneas que sean perpendiculares para poder sacar la graduación que corresponde a 40 a 60 grados en promedio de la columna lumbar. También en esta parte es muy importante mencionar que existe un arco inferior y un arco superior, pero para esto está definido por el ápex. El ápex es la porción más anterior de la lordosis lumbar que estamos viendo aquí, que está marcado en la imagen. Entonces, para poder definir el arco inferior y superior, se traza una línea en la plataforma superior de C1 y otra línea tangencial a nivel del ápex que estamos viendo aquí, y estamos formando la angulación del arco de la lordosis inferior lumbar. Para sacar el arco superior de la lordosis lumbar, pues se saca desde el punto de vista de la inflexión, que es el otro punto, y del ápex formaremos una tangencial y otra tangencial, lo cual formaría la angulación del arco de la lordosis superior, que sería de 15 a 19 grados. Es muy importante mencionar esto. Ahora, todo lo que mencionamos finalmente va a confluir en la alineación en el plano sagital según Rossolini. Todo esto va a confluir aquí. Entonces, él la clasifica en 4 columnas y menciona que la columna tipo 1 va a estar constituida por una relación sifosis-lordosis 80-20. Aquí vemos cómo está la relación 80% de sifosis, 20% de lordosis lumbar. Y vemos que el punto de inflexión, que mencionamos que es el punto de transición entre la columna sifótica y lordótica, va a estar localizado en el L3 y el L4 y el ápex va a estar localizado en el L5. Importante mencionar que la incidencia pélvica de ambos va a ser menor a 35 grados. La columna tipo 2, vamos a ver que la relación sifosis-lordosis va a ser 60-40, la inflexión va a estar localizada en L1 y L2 y el ápex va a estar localizado en L5. La columna tipo 3, que es la más equilibrada de todas las columnas. ¿Por qué? Porque tiene un 50% por ciento de grado de sifosis, 50% de grado de lordosis, tiene la inflexión a nivel de T2 L1, tiene el ápex en L4 y como vemos tiene un CPI de 35-45 grados. Mientras que la tipo 4 tiene una relación 20-80 sifosis-lordosis. Vemos que tiene un punto de inflexión T9-T10, un ápex a nivel de L3 y tiene un PI mayor a 45 grados. Es muy importante recordar este tipo de columnas porque más adelante vamos a mencionar cada uno de los cambios durante el envejecimiento del paciente. Y bueno, desde el punto de vista del balance coronal, vamos a tomar en cuenta la línea a nivel de C7 plomada, que es una línea que se traza del nivel de C7 hacia la parte inferior, y una segunda línea que se traza de la porción sacra media hacia arriba. La distancia entre ambas líneas, si es mayor a 2 centímetros, podríamos decir si es positivo o negativo en cuanto al balance coronal. Y otra de las líneas que se utiliza a nivel de balance toracolumbar, del punto de vista coronal, pues sería el ángulo de Cobb, el cual se traza una línea donde inicia la curva más prominente en la parte de la plataforma superior y en la siguiente vértebra donde termina la curva en la parte inferior de la plataforma inferior. De ahí trazamos dos líneas tangenciales y donde se unen esas líneas nos permitiría sacar la graduación. Comenta que tiene que ser menor a 10 grados. También otra forma de sacarla es trazar las tangenciales y posteriormente las líneas perpendiculares para finalmente sacar la graduación, lo cual tiene que ser esta misma que está aquí, a la que se dirige la parte A. Y bueno, eso es en cuanto a la fisiología normal del balance sagital. Ahora vamos a ver la segunda parte, que sería el proceso del envejecimiento, que lo daría mi compañero Eduardo. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Cortés. Yo voy a continuar con el balance sagital relacionado al proceso del envejecimiento.
Bueno, y como ya lo había mencionado mi compañero el doctor Carlos, recordando las columnas de Russell, tenemos que, de acuerdo a la clasificación de los cuatro tipos, también estas van a tener una tendencia al desarrollo de acuerdo a sus propias características. Dentro de la columna tipo 1, la pendiente sacre suave es menos de 35 grados. Esta organización de la columna preserva los discos lumbares bajos, pero ejerce presión sobre las carillas articulares. Esto que nos ocasiona que está predispuesta hacia la espondilolistesis de L5 de L1, a las discopatías toracolumbares, a las distesis degenerativas y principalmente en las zonas de transición toracolumbar. El tipo 2 se conoce coloquialmente como una espalda plana debido a una baja angulación de lordosis lumbar. Y bueno, la orientación de estos características de los discos intervertebrales es que son horizontales, por lo tanto la presión se ejerce de forma uniforme en todo el disco. Principalmente se van a ver afectados las zonas lumbares, L4, L5, S1, y existe un riesgo teórico de degeneración discal precoz. En la columna tipo 3 de Russell es la que tiene sus curvaturas de manera más armoniosa, por lo tanto, sin un estímulo mecánico predisponente, pues no tiene ninguna tendencia a degenerar. Y el tipo 4, que es la que tiene la mayor inclinación sacral, el mayor índice pélvico mayor de 55 grados, los principales mecanismos de carga se ven afectados hacia la parte posterior, por lo que tiene una predisposición a la artrosis facetaria posterior. Y bueno, dentro de los mecanismos de compensación dentro de la columna, se distinguen principalmente 7 mecanismos: la hiperlordosis cervical, reducción de la cifosis torácica, retrolistesis lumbar, la retroversión pélvica, la extensión de los tobillos y la extensión este, de los tobillos. Dentro de la hiperlordosis cervical, esta se debe principalmente en pacientes jóvenes que todavía mantienen una musculatura cervical fuerte, lo que permite pues este mecanismo de hiperlordosis. Cabe mencionar que los mecanismos de compensación están dirigidos a mantener la mirada horizontal. La reducción de la cifosis torácica igualmente se observa en pacientes que tienen todavía pues jóvenes principalmente que mantienen el tono adecuado de la musculatura, la retrolistesis lumbar y la hiperextensión de los segmentos lumbares, que radiológicamente hay un signo importante que se conoce como el signo de inclinación hacia atrás, que lo vemos en esta radiografía, o también se le conoce como el signo del mal esquiador, que se caracteriza por un disco hiperextendido con anterolistesis en el mismo nivel. La vértebra superior está deslizada hacia adelante y apoyada en hiperextensión. Bueno, en esta imagen podemos apreciar de izquierda a derecha el proceso degenerativo de la columna. Primero ponen una columna normal, en el segundo comienzan los cambios de pérdida de lordosis, la cual se ve compensada con una retroversión pélvica, y hasta que el grado de retroversión pélvica alcanza su grado máximo es cuando se continúa con la modificación de la flexión de las rodillas y la hiperextensión de los tobillos para compensar esta flexión. Y bueno, dentro de la bibliografía, el autor es Lewicki y Coles, proponen una modificación al cono de Duboceau, en el cual consiste que el cono inferior incluye el miembro inferior hasta la cabeza femoral, el cono medio incluye la pelvis hasta la columna toracolumbar como límite de T1, y el cono superior incluye la columna cervical y la cabeza. Y bueno, ya conocemos cuáles son los cambios. Ahora, ¿qué métodos o cuáles formas tenemos para evaluar el desequilibrio requerido en los pacientes? Bueno, hay varios métodos. El primero que describe en la bibliografía es la línea plomada de C7 hacia la pelvis. Esta línea es una línea vertical trazada desde el borde de C7 y que debe pasar de forma ideal por el platillo sacro. El segundo es un eje sagital
vertical, la distancia normal debe ser de menos de 5 milímetros. Está descrita por Jackson, que es desde la línea plomada de C7 hacia la pelvis, vamos a tomar la esquina superoposterior de S1, que aquí tenemos señalada en amarillo. Otros índices de importancia es el ángulo espinosacro. Este se define como el ángulo que une el centro de la vértebra C7 con la plataforma de S1 con la línea paralela de la plataforma de S1. Su ángulo normal es de 135 grados. Otro índice de importancia que tenemos es la relación de la línea media plomada con la distancia sacrofemoral. Su objetivo es sustituir al índice previo para hacerlo estandarizado, ya que este depende más de una imagen y de ángulos en lugar de centímetros, que depende de una alineación correcta de la radiografía. Este ángulo, su relación es igual a 0 cuando la línea plomada C7 se proyecta exactamente sobre la esquina postero superior de S1 y es igual a 1 cuando se proyecta en el eje bicoxofemoral. Es mayor de 1 cuando la línea de C7 se proyecta delante del acetábulo y es negativa cuando se proyecta detrás del sacro. Otro ángulo de importancia es el ángulo T1 pélvico. Este corresponde con el ángulo que se forma de la línea de T1 hasta la cabeza femoral. Y bueno, dentro de la bibliografía menciona que un método que es integral o que permite evaluar toda la columna es el Full Balance Index, o abreviado como FBI. El ángulo de traslocación se compone de 3 índices, de 3 ángulos. El primero se corresponde del punto A, que corresponde a la situación actual de C7, el punto B, que es la situación ideal donde debería estar C7, y el punto C, que es el punto de inflexión de L4. Dentro de estos puntos se miden los ángulos y es como se obtiene la relación de traslación de C7. El segundo ángulo que toma este índice es el ángulo de oblicuidad femoral, que en condiciones normales esto debería estar recto y se traza una línea sobre la cortical que sigue el trayecto normal del fémur con respecto a una línea vertical es inferior y pues el ángulo que resulta de estos es el ángulo de oblicuidad femoral. Y por último, para la determinación de este índice es el ángulo de compensación pélvica, que este se determina por el valor teórico del pelvic tilt con el tilt medido. Bueno, otro de los ejes importantes que se mencionan para evaluar también el alineamiento sagital es el ángulo que se determina desde la odontoides hasta el punto bicoxofemoral, trazando una línea hacia vertical. El ángulo resultante de estas dos líneas es lo que nos permite la determinación del balance. Su angulación normal va de 2 a 5 grados. Y bueno, una vez que evaluamos el balance sagital de la columna, podemos obtener que una columna puede estar equilibrada, puede estar equilibrado pero compensado o en desequilibrada. Y bueno, como conclusiones, tenemos que el balance sagital de la columna es un parámetro que tenemos que medir tanto de forma dinámica como estática, ¿sale? También cuáles son las formas en las que se debe de determinar con placas sagitales desde C2 hasta la articulación coxofemoral. Y bueno, ¿cuál es la importancia de sacar el balance de la columna? Nos permite determinar una trayectoria quirúrgica. Y no solo eso, también en el postquirúrgico, también sus mediciones nos permite identificar algún error que se haya podido cometer, o más que error, alineación. Y antes de realizar cualquier cirugía, se debe de realizar todas estas mediciones con el objetivo pues, de ofrecer lo mejor al
a nuestro paciente los mejores resultados. Y bueno, con esto concluimos la presentación del tema. No sé si doctores quieran agregar alguna aportación. Pues muchísimas gracias, Doc, muchísimas gracias, excelente tema. Yo sí le voy a preguntar al maestro Guzmán, él le encanta y es experto en este tipo de mediciones. Y qué nos puede comentar más, maestro? Yo escuché una plática muy interesante de usted que hablaba sobre el balance el balance sagital, y también sobre qué es primero, si la cadera o la columna. No sé qué nos pueda comentar de eso. Sí, antes que nada, buenas noches. Sí, fue una plática muy interesante porque todos los cirujanos que hagan cirugía de columna, creo que tenemos que considerar todo lo que es el balance global, ¿no? Y hablar de un balance global, tenemos que tener la parte de conocer la, la parte cervical, la torácica, la lumbar, el eje de gravedad que está centrada en la pelvis y saber la posición que tiene la vértebra más grande, que viene siendo la pelvis, si está en anteversión, si está neutra o está en retroversión. Cuando vienen los cambios degenerativos en pacientes, ¿tengo interfase por ahí? Mm, sí, ¿No, verdad? ya listo. Ya. Sí, cuando tenemos poblaciones como aquí en México y en muchas partes del mundo, las personas por arriba de 50 y sobre todo a la media que es de los 60 años ya hacia adelante, pues tenemos poblaciones con discapacidades, ¿no? Eso ya está descrito en la literatura y estos cambios van a obedecer a problemas del sistema muscular esquelético y de las tres grandes articulaciones que vamos a encontrar en nuestra consulta diaria va a ser la columna, la cadera y la rodilla. Pero hablando propiamente ya de la columna vertebral, como lo decían los fellow, que a nivel del disco la distribución de cargas va cambiando porque va perdiendo presión, el disco se va deshidratando, entonces la dirección de las fuerzas empiezan a cambiar su orientación y ahí es cuando vienen los problemas discales, los problemas a nivel facetario, las hipertrofias de los ligamentos amarillos y este es un proceso en cascada. Entonces, aquí hablamos de espaldas planas o cambios de tipo degenerativo a nivel de la zona lumbar. Y aquí es cuando ya empieza a cambiar la parte biomecánica de la columna vertebral, cuando la región torácica se va yendo hacia adelante. Igual tiende a haber esa parte de la cifosis por los mismos cambios y la mirada horizontal, aquí ya se puede cambiar hacia el piso. Y viene otra etapa ahí entre los 60, 70 años, donde ya van a haber mecanismos compensatorios para que no pierdas la mirada hacia el horizonte. Y ahí es cuando ya vas a encontrar lo que le llaman la retroversión pélvica y la cadera se te va en flexión y por tanto aumentan la contractura de los músculos isquiotibiales y la rodilla se pone en flexión de la misma, ¿no? Entonces, esto que nos llevó a entender los cambios degenerativos de la columna vertebral, pues tenemos a dos o a tres grandes personajes, como es Lawek, ¿sí? Como es Rousselier, como es Lafarge y como es Schwab. Creo que
yo me he basado más en los criterios de este Schwab, porque ahí ya nos puede hablar sobre el desbalance de todo lo que es la columna vertebral, tanto en el plano coronal, pero también le da la mayor importancia o la mayor relevancia al plano sagital, porque lo que es la plomada de C7 con el SBA, que sí está arriba de 4 centímetros, entonces estamos hablando que son columnas que se empiezan a descompensar y empiezan a ver los mecanismos de retroversión. Entonces, aquí Schwab ya te dice cómo quieres clasificarla, que la clasifica en 5 tipos, pero también vienen los modificadores, ¿no? Que aquí es la clave importante que tenemos que tomar todos los cirujanos cuando nos vamos a enfrentar con una columna que tiene cambios de tipo degenerativo y sobre todo en el plano sagital. Lo ideal es que todos los hospitales tengamos espinogramas, porque es la única manera de que vamos a poder relacionar el PA, o sea, la incidencia pélvica, con la lordosis lumbar. Entonces es PA menos la lordosis que tiene este paciente, es el resultado que nos va a dar si tiene o no menor de 10 grados. Si está en 10 grados, perfecto. Entonces nos está diciendo que esa columna a nivel de la lordosis lumbar va a estar balanceada. Pero si hay una diferencia arriba de 10 grados, entonces aquí ya entra la estrategia del cirujano para poder hacer las correcciones que tú vas a tener para tu columna lumbar. Pero hay otro que se llama el til pélvico, que en los cambios degenerativos aumentan. Entonces, aquí es muy importante que tú sepas qué tanto tiene del til pélvico, porque si tiene 20 o 30 grados, sí, pues te los tienes que, perdón, 30 o 40 grados, te los vas a tener que llevar a 20 grados. Entonces, creo que una de las clasificaciones que nos puede dar mayor, en la toma de decisiones para poder hacer una corrección del balance sagital. A mí me gusta mucho Schwab, pero como decía el doctor Sosa, ¿qué pasa cuando hay una columna de tipo degenerativa, una espalda plana por los cambios degenerativos que tiene la columna y tienes ya la sifosis y tienes mecanismos compensatorios, pero tienes una osteoartrosis, o sea, tienes cambios degenerativos a nivel de la articulación de la cadera? Entonces, dentro de las recomendaciones que nos piden, ya sea para los cirujanos de cadera o para los cirujanos de columna, una es que tú se la pongas armónica. ¿Y qué es poner una columna armónica? Es que tú le des la corrección de la plomada con el SBA para que puedas permitir a cuántos centímetros le puedes corregir la deformidad en el plano sagital. La otra es el til pélvico, y haciendo esas correcciones que te dice Schwab, a la hora de que tú le armonizas la columna al cirujano de cadera, él ya tiene la estrategia, cómo va a orientar sobre todo a la copa acetabular. Pero también es bien cierto que nosotros nos hemos encontrado pacientes que ya están operados de cadera. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que cuidar, qué tanto vamos a balancear la columna, porque si no les vamos a luxar la cadera, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones en el tema que dimos hace unos días es que primero que se opere la columna para que se la dejes armónica, ese segmento tan grande que es la columna vertebral, para que ellos puedan hacer la artroplastía de cadera, ¿no? Entonces, Rusulía te habla de las 4 tipos de columna, que cada población, por ejemplo, los asiáticos tienen menor índice, incidencia pélvica, pero los latinos tenemos otras características diferentes. Entonces, el que Rusulier nos haya dado esa oportunidad de poder analizar cada uno de las 4 tipos de columna, nos da una estrategia para la toma de decisiones. Y ya la Farge te decía, bueno, pues es que yo te puedo poner que tú le metas información a un software de una computadora, y ahí nos pueden dar exactamente los ángulos que nosotros tenemos que corregir. Pero creo que aquí la clínica, que es muy importante,
lo sepas interpretar en cuanto al balance coronal, el balance sagital, y sobre todo te va a ayudar mucho a cuántos niveles tienes que instrumentar, ¿no? Porque hoy en día hay mucha cirugía fallida que pones, no sé, por L3, L4, L5, S1, pero te das cuenta que en el plano sagital el SBA está de 10 o 15 centímetros, entonces no vas a poder reducir ese balance de la plomada de C7 con la esquina del sacro, que generalmente tiene que ser aproximadamente como 4 centímetros, y el til pélvico pues también es muy importante que los debamos nosotros de considerar con el eslop sacro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cirujanos? Pues es hacer un análisis, una valoración preoperatoria para poder determinar cuántos niveles de fijación puedes tener en una columna con cambios degenerativos basados, les digo, a mí me gusta mucho la de Schwab porque nos orienta más que la misma SRS, ¿no? La Scoliosis Resource Society nos da más información en la manera de cómo nosotros tenemos que corregir esa columna de tipo degenerativa. Obviamente tienes que hacer tus recalibrajes, los que tenga el paciente desde el punto de vista radicular, y si tienes hipolordosis, si quieres darle un balance mayor, pues aquí ya entra lo que se llaman las cajas intersomáticas que puedes utilizar de 1, 2 hasta 3 cajas. Ya sabemos los ángulos que nos puede dar cada caja y lo que buscamos o lo que pretendemos tener con la corrección, sobre todo la lordosis lumbar, ¿no? Porque es el PA menos la lordosis lumbar, el grado que te dé, ese es lo que tú tienes que corregir. Y creo que los movibles, como decían sus compañeros, creo que con ese hecho de que tú hagas la corrección de la lordosis lumbar, creo que podamos hacer ya una columna más armoniosa, una columna de menor consumo energético, y son pacientes que ellos mismos lo han clasificado de que si ellos se tendrían que volver a operar, te dirían que sí, porque les va muy bien a estos pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar a ustedes. Muy bien, maestro, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta que tengan, maestro Milton o alguien de aquí del foro? La verdad, la verdad es que muy buena participación del doctor Guzmán. Creo que domina muy amplio toda la biomecánica, que es algo muy complejo, que es difícil a veces entender desde el mismo. Creo que es muy importante lo que él nos comenta, ¿verdad? Considerar también no solo la cuestión biomecánica de la columna, sino también la pelvis, que hoy está siendo un punto importante en la toma de decisiones de estos pacientes, sobre todo de edad avanzada. Muchas gracias, doc. Y Sí, de pues hecho, también, y estas también creo diapositivas que sí, que les puse ahí, ¿sí las recuerda, maestro Guzmán? Esas diapositivas que son de usted. Les tomé un screenshot para ponérselas aquí porque la verdad unas pláticas muy interesantes y lo que comentaban ahorita el doctor Carlos, ¿no? Que pues lo del balance sagital y se comenta que es el resultado de esto que usted comentaba, ¿no? Entonces, pues muy importante. Perdón, maestro, adelante. sí, como les decía, creo que de los que se aproximan mucho para hacer una corrección o para nosotros tener un buen resultado, pues es la clasificación de Schwab, de la SRS junto con la FARC. Y, y a lo que voy son los 3 puntos que yo les decía a ustedes, que son los modificadores sagitales, ¿no? Uno que es el PA menos la lordosis lumbar. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cuántos grados existen entre el PA y la lordosis lumbar,
para poder determinar la corrección. La otra, que era el de la plomada con el SBA, y la otra es el tilt pélvico, ¿no? Ya una vez que tú tienes esos parámetros sagitales globales, entonces ahora lo que vas a hacer es cuánto puedes corregir, o sea, cuántos son los niveles de instrumentación que yo puedo realizar para corregir una deformidad, ¿no? Entonces, si me quedo corto, el paciente va a seguir con la espalda plana o va a seguir con la cifosis, sigue con la retroversión pélvica y el paciente, vamos, va a seguir con dolor, va a seguir con mayor consumo energético, que te va a caminar 2 o 3 cuadras y ya se cansó. Y si nos faltaran hacer más correcciones todavía para tener un buen balance sagital, pues aquí ya vienen lo de las osteotomías, ¿no? ¿Para qué? Para que te dé mayor lordosis. Y puede ser las de tipo ponte o las tipo 2 o tipo 3, sobre todo en pacientes que tenemos con canal lumbar estrecho de tipo degenerativa, con espalda plana, o aquellos pacientes que tienen osteoporosis y que tienen mucha deformidad en el plano sagital y no con una simple vertebroplastía, una cifoplastía, la vas a corregir cuando es una fractura por osteoporosis, una tipo 4 o tipo 5, de acuerdo a la Academia de Ortopedia de Alemania, que AO Spine la mantuvo y la retiene y es la que actualmente está validando. Entonces, si tienes una fractura por osteoporosis, si tienes una cifosis muy importante, entonces sí tienes que saber cómo vas a hacer tu corrección, si la vas a hacer por delante, la vas a hacer por atrás, y si es por atrás, cuántos niveles tendrían que ser. Entonces, cuando tú encuentres una columna más estable, una vértebra más horizontal, entonces ahí puedes decir si la estrategia de instrumentación por arriba es lo adecuado y también a nivel del sacro, ¿no? Si el fulcro o el estrés biomecánico está más hacia la parte distal, L4, L5, entonces ya aquí tendrías que valorar la fusión del hueso ilíaco, ¿no? Con tornillos largos para que puedas hacer, como por ahí le llaman los residentes, una torre Eiffel, para que te dé mayor balance, mayor constructo y que esto te pueda dar mejor estabilidad en la columna, en el plano sagital, que es lo que nosotros estamos haciendo acá en los hospitales del Estado de México y tenemos esas estrategias y la verdad son pacientes que desde mi punto de vista, basado en los criterios de estos autores, creo que por ahí vamos por ese camino. Gracias. ¿Alguna pregunta o algún otro comentario? Pues la realidad es que es una plática que siempre se tiene que tener en cuenta y todos estos parámetros como ya les hacen la recomendación. Pero bueno, es algo de estarlo practicando y es un tanto, pues, complejo hacerlo, como dice el maestro Milton. Pero bueno, son cosas que sí tenemos que tener una columna armónica balanceada, pues, para tener un mejor resultado, ¿no? El hecho es cuando se hace más complejo esto pues, en la persona todavía mayor, ¿no? Pues ya dependen otros tipos de factores en instrumentaciones tan grandes que pues que hay veces que metabólicamente no te permite el paciente por sus propias comorbilidades. Eh, algún último comentario o alguna última pregunta? Bueno, pues pues nada más invitarlos, seguirlos invitando. En abril próximo va a ser el Spine Webinar número 100 y ya se va a sacar pronto la convocatoria para el concurso de carteles científicos. Y pues recuerden a los fellow o residentes que obtengan, en esta ocasión vamos a tratar, todavía estamos en eso, en pláticas con el maestro Guzmán, estamos tratando de a los 3 que ganen a los 3 primeros lugares, mandarlos a cualquier lado de Europa o de Estados Unidos donde gusten a un congreso mundial o internacional con todos los gastos pagados o algún taller que haya en el extranjero. Casi estamos totalmente seguros que los 2 primeros lugares sí los vamos a mandar.
estamos tratando que el tercero también. Entonces, pues hay tiempo para organizar buenos trabajos y es en abril. Y pues esperemos de que los residentes y fellows obtengan una buena beca para, pues para poder salir al extranjero a uno de los congresos próximos. Comenta aquí nada más una recomendación del maestro Enrique Saldívar de Chiapas. Dice, recomiendo usar el Gap Score. Es una aplicación muy simple de utilizar. A veces es difícil llegar a los parámetros, pero es muy útil tratar de acercarse a los mismos. Es totalmente correcto y bueno, nos recomienda el doctor utilizar el Gap Score. Y bueno, si no queda alguna Sí, otra. yo, Ujú. ajá, yo, igual lo que es Surgimap y los GAP, empezamos uno, primero revisar la literatura y ver si este GAP o Surgimap se podrían aproximar para hacer la corrección de las deformidades espinales del adulto, pero creo que tocando nuevamente el tema de la SRS con Schwab, creo que nos aproximamos un poquito más con esta clasificación, teniendo nosotros nuestras anotaciones de todos los ángulos que hablamos o de lo que hablaron los doctores. Y si tú ya tienes bien en relación a lo que tienes que modificar, creo que uno es la parte clínica, la parte de Schwab, porque haber estudiado Surgimap y GAP, que era darle la alimentación a la máquina o darle esos parámetros a la máquina y que en base a esos, a veces eran pacientes que podías hipercorregir, entonces era lo que decía el presidente de Silaco, ¿no? O todos los neurocirujanos y ortopedistas que están en América Latina, que sí era recomendable GAP o Surgimap, porque a veces hacías hipercorrecciones y el paciente no necesitaba, sino, como dice el doctor Enrique Saldívar, aproximarnos. Y si nos aproximamos, creo que vamos a tener los mejores resultados en este tipo de pacientes. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Y pues bueno, agradecerle a la escuela que lleva la batuta al maestro Milton del Centro Médico Adolfo López Mateos, pues bueno, por sus participaciones, siempre apoyando a la academia, y pues les agradecemos mucho, maestro Milton, Carlos, doctores, por el gran esfuerzo, pues por conectarse y por preparar una clase, pues que tiene cierto grado de complejidad. Entonces les agradecemos totalmente y bueno, buenas noches a todos. Les hacemos llegar sus reconocimientos el día de mañana. Un fuerte abrazo, maestros. Hasta luego. Gracias, doctor Sosa, por la invitación. Felicitaciones por el trabajo diario. Hasta Saludos, luego, doctor maestro. Guzmán. Saludos a todos. Excelente noche. Excelente noche a todos.